Si ya estás utilizando la rueda de Camelot y estás mezclando con tonalidades, entonces es muy importante que conozcas qué programas te van a ayudar mucho para detectar las tonalidades. Así que vamos a checar, ya que se han hecho 3 estudios, aquí los tengo, basados en los programas para tener la mejor detección de las tonalidades. Así que empecemos con el año del 2020. Aquí tenemos el estudio y vamos a empezar por el último lugar. Bueno, vamos a checar primero que acá nos damos cuenta que probaron 15 aplicaciones y las checaron pues con el ser humano. Ahora sí que hubo un experto que se puso a checar cada una de estas aplicaciones o programas, las pusieron a prueba para ver si detectaban bien las tonalidades. Se utilizaron 1300 tracks, así que vamos a empezar desde el último lugar, que fue, como ya sabemos, Virtual DJ, con un porcentaje de 42.7% de efectividad al momento de detectar tonalidades. Aquí estamos hablando de qué tan bueno es el programa detectando las tonalidades correctas. ¿Por qué? Porque a lo mejor acá lo que nos está diciendo Virtual DJ es que pues no le importa mucho la detección de tonalidades y a lo mejor pues en lugar de que te dé un 9A, a lo mejor te van a dar un 10B. Entonces se dieron cuenta que tenían muchas fallas o que no detectaban correctamente las tonalidades. Esto fue en el 2020. Está aquí Virtual DJ en último lugar. Mix, chequen muy bien Mix en dónde está, con 51%, PC DJ con 52%, Serato DJ Pro, o sea el de paga, 60%, DJ Pro 61%, Engine Prime 62%, aquí tenemos a Mix Vibes con 64%, que de hecho Mix Vibes fue uno de los precursores de Rekordbox, ya que Pioneer trabajó con Mix Vibes para que crean Rekordbox. Rekordbox tiene 69%, Via Tunes, que esta es una página, 71%, Audio Key, que también es una página, creo, no lo he utilizado, 71%, Tune Explorer tiene 72%, Keyfinder 72%, y vámonos con el top 3. Tractor Pro, ahora sí que ya sabemos que estos son los ñoños, los nerds son los buenos, y tienen el 73%. D-Use de Denon tiene 74%, y Mixed and Key, que es el papá de los papás, 76.5% en el 2020. Muy bien, ahora vámonos con el estudio que se hizo para detectar las tonalidades en el 2021, ¿ok? Se utilizaron 12 apps o aplicaciones, bueno, más bien fueron 12 programas y 4 aplicaciones en línea, y las checaron pues con un ser humano, ¿ok? Se utilizaron 2650 tracks. Vámonos con el último lugar, Spotify, con 30%, Virtual DJ en detección de tonalidades 41%. Vamos a ver si mejoró. Acá tenemos Virtual con 42%. La verdad es que no mejoró, ahora sí que bajó, pero bueno, aquí tenemos otro que se llama Lexicon, tiene 45, PC DJ tiene 51, Beatport, la verdad es que a mí no me gusta mucho Beatport porque todo el mundo lo utiliza, hay que ser un poquito más originales, 55, aquí tenemos Engine, 55, DJ Pro, 56, TrackSource, 60, Serato, 63, Beat Source, 65, Rekordbox tiene 67, Mix, si acuerdan que les dije, dio un salto 70%, y Mix aquí en el 2020 estaba en penúltimo con 51. En el 2021 dio el salto a 70, ahora sí que se puso las pilas. D-Use también dio un salto a 72. Si checamos D-Use, está por acá. No estaba tan mal. No, más bien bajó. D-Use estaba en segundo y aquí ya está en cuarto. B-Tunes, que es una plataforma, 72%. Tractor se mantuvo con 72. No, más bien subió. Tractor estaba en tercero y subió a segundo lugar. Y Mixed and Key, el papá de todos, se conserva con 84% en efectividad de detección de tonalidades, ¿ok? Así que ahora vámonos con el del 2022. Este es el estudio que se hizo, 12 programas o aplicaciones y 4 plataformas en línea, y se checaron 2650 canciones. Vámonos acá, Spotify pues en último lugar con 30, Virtual DJ la verdad es que no le está importando mucho la detección de tonalidades a Virtual DJ. Lexicon tiene 49, PC DJ 51, Beatport 55, Tracksource
Source 60, Serato 63, Beat Source 65, aquí dije Beatport o bueno, no, Track Source, Record Box 67, DJ Pro 70 y qué, 70, igual Mix ahí como que bajó, D-Use acá nos dice que tiene 72, Engine subió 72, Beatunes también 72, que es una plataforma, Tractor se mantuvo en segundo con 74 y Mixed and Key, que es un programa que se dedica nada más a detección de tonalidades y ayudarte a ordenar tus canciones, 85%. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que en el primer lugar se ha mantenido Mixed and Key en los 3 últimos años. Estoy esperando a que llegue el estudio del 2023, así que estamos esperando el estudio del año pasado. En cuanto lo tenga se lo subo. Y pues sí es muy importante que si estamos utilizando la rueda de Camelot para hacer nuestras transiciones y utilizando la técnica de mezcla armónica, es muy importante que chequen que estén utilizando y les va a ayudar mucho. Como podemos ver aquí, el programa fue diseñado en base de la rueda de Camelot. Esto no es nuevo, esta es una representación gráfica del círculo de quintas, pero nosotros los DJs utilizamos las tonalidades que las podemos ver aquí y esto nos va a ayudar mucho a hacer nuestras transiciones. No es para todos los géneros, pero nos va a ayudar mucho para hacer transiciones más suaves, más armónicas. Y Mixed and Key es el primer lugar en cuanto a detección de tonalidades, ya lleva 3 o más años consecutivos. Ahora sí que acaban de darse cuenta que no es nada, o sea, yo no me estoy inventando los datos. Ahorita les voy a enseñar, está en internet, se los voy a mostrar para que chequen que esto es cosa seria. Las transiciones utilizando la mezcla armónica no es para todos los géneros. Si sabes utilizar Mixed and Key te va a ahorrar mucho tiempo. Y ya vimos el día de ayer que les hice el video de todos los DJs profesionales que utilizan y que aman Mixed and Key, son fácil como 30 o más. Entonces si no lo han visto, chequenlo y espero que les haya servido esta pequeña clase, este pequeño tutorial de cómo es muy importante que aprendan a reconocer que su programa puede que no sea el mejor en detección de tonalidades, pero si necesitan uno que sí sea el bueno, pues busquen que empiecen a utilizar Mixed and Key.